En el siguiente video vamos a hablar un poco de las características de las demencias y La definición de delirium según el DSM-5 es un síndrome de causa orgánica que se caracteriza principalmente por una alteración del nivel de conciencia y de la atención, en donde hay principalmente alteraciones de las funciones cognitivas como la memoria, como el pensamiento, el lenguaje o la percepción. Tiene un comienzo agudo, no como a nivel de la demencia, que es un proceso crónico. Principalmente los pacientes con delirium tienden a tener una alteración a nivel de la atención, disminuye la capacidad para centrar, mantener o dirigir la misma. Y además de la alteración, tiene una falla en la percepción que puede hacer que el paciente malinterprete la realidad. La demencia es un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas y signos de naturaleza progresiva y crónica que se desarrolla a lo largo del tiempo, caracterizado por una alteración de la función cognitiva, que es una alteración para procesar el pensamiento. Asimismo, altera lo que sería la memoria, la cognición, el lenguaje, altera también lo que sería el cálculo, la capacidad para el aprendizaje, el lenguaje y el juicio. No altera la conciencia y además puede estar precedido o acompañado de deterioro del control emocional y del comportamiento social o de lo que será la motivación. Es una de las principales causas de discapacidad a lo largo del mundo y principalmente hay 50 millones de casos de demencia a lo largo del mundo, 10 millones de casos nuevos al año. Entre los criterios para el trastorno neurocognitivo mayor tenemos una evidencia de déficit cognitivo sustancial desde una prueba anterior con mayor desempeño, una alteración de la autonomía, que no sean este déficit explicados en contexto de delirium y que los déficits cognitivos no son atribuibles a otro trastorno. Entre los criterios diagnósticos de delirium tenemos una alteración de la conciencia con disminución de la capacidad para centrar, mantener o dirigir la atención, cambios en las funciones cognitivas como la memoria, la orientación y el lenguaje, o una alteración perceptiva que no se explica por la existencia de demencia previa o en desarrollo, y una presentación en un periodo de tiempo que pueden ser días u horas con tendencia a fluctuar durante el día. En cuanto a los síntomas del trastorno neurocognitivo mayor, tenemos síntomas que son más pronósticos que el delirium, como por ejemplo que aquí ya vamos a ver cambios de personalidad muy marcados en el paciente. Ya va a cambiar la personalidad, que los familiares ya no van a decir que ya no conocen a su paciente, a su familiar. Van a tener cambios en el lenguaje también, van a olvidarse de algunas palabras, no van a poder hablar de forma coherente y correcta. También va a ser un comienzo que va a ser muy progresivo, de progresión lenta, que va a durar más que todo, que va a durar de meses a años, es decir, que va a ser de enfermedad más crónica que el delirium. Y ya vemos que esta enfermedad no va a ser asociada a ningún fármaco ni ninguna enfermedad de base. Cuando los síntomas de la demencia vamos a encontrar algunos síntomas importantes como son la fiebre, el aumento de la frecuencia cardíaca y el dolor en la parte del cuerpo en adultos jóvenes, pero en adultos mayores encontramos que estos síntomas no van a estar presentes, sino que ya tenemos síntomas más presentes como son el lenguaje incoherente, que aumente en la noche dichos síntomas, o que estén asociados con algún fármaco o alguna comorbilidad del paciente como alguna enfermedad de base. Ahora les voy a hablar sobre el pronóstico del delirium y de la demencia. Vamos a empezar con la demencia. Esta puede evolucionar hacia la muerte o hacia la curación del paciente. ¿De qué depende? Que nosotros identifiquemos y tratemos de forma precoz al paciente, ya que este puede ser un estado reversible y transitorio de más o menos de 3 a 7 días de evolución. También hay un aumento en la mortalidad cuando hay factores predisponentes como una edad avanzada, que el paciente tenga otras comorbilidades, la duración y severidad de los síntomas asociados con el delirium. Ahora yo les voy a hablar sobre el pronóstico de la demencia. Para esto es muy importante tener en cuenta 4 cosas. La primera es el tiempo del diagnóstico en el que lo hacemos, la segunda es la etiología de la demencia, la tercera es el tipo de demencia y la última es el tratamiento que hemos considerado necesario para el paciente. Las podemos dividir en dos: en la demencia reversible y en la demencia irreversible. La demencia reversible suele tener una evolución favorable dependiendo del tratamiento y puede detenerse los síntomas o disminuirse. La demencia irreversible no tiene buen pronóstico y está asociada generalmente
a la demencia degenerativa y a la demencia El vascular. tratamiento no farmacológico del delirium, vamos a ver que va a estar enfocado en individualizar al paciente, en promover la educación para el personal de la salud familiar del paciente, evitar ambientes lesivos, promover ambientes tranquilos. En cuanto al tratamiento farmacológico, principalmente está dado por el periodo de 0,25 miligramos a 2 miligramos y también en casos especiales de isostigmina de 0,25 a 2 miligramos. En cuanto al manejo farmacológico, tenemos que van enfocados a disminuir síntomas psicológicos y conductuales. Están los inhibidores de la acetilcolinesterasa, antipsicóticos, antidepresivos, benzodiazepinas y analgésicos. Los analgésicos han sido incluidos más recientemente, con poca evidencia han demostrado ser muy eficaces. Adicionalmente, hay que tener cuidado con lo que es lorazepam y diazepam intramuscular porque pueden producir más riesgo que beneficio. En cuanto al tratamiento no farmacológico de la demencia, tenemos que hacer la primera línea de tratamiento, hay que individualizar al paciente, hay que educar a los cuidadores, que son familia, personal del área de la salud, hay que prevenir de ambientes lesivos, hay que cubrir las necesidades básicas del paciente como alimentación, también el tema del aseo. Adicionalmente, tenemos que la estimulación cognitiva, tanto como la actividad física, no ha mejorado el pronóstico de estos pacientes, pero la terapia psicológica para el manejo de la depresión junto a la demencia ha mejorado el pronóstico de estos pacientes.